Para dar apertura a nuestro segundo día de esta conferencia, recibamos a la señora Juanita Aguirre, encargada de la Unidad Económica de la Embajada de los Estados Unidos, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida de nuestro segundo día de conferencias. Recibimos con un fuerte aplauso a la señora Aguirre. Buenos días. Como la maestra les aviso, me llamo Juanita Aguirre y soy la directora de la Unidad de Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana. Es un placer estar con ustedes hoy en día celebrando los 75 años del programa del Fulbright. Para empezar el día, queremos empezar diciendo gracias a nuestro anfitrión y compañero, el Centro Binacional, aquí, el Instituto Cultural Dominico-Americano. También agradecemos los ex becarios Fulbright para sus esfuerzos en asegurar el éxito de esta conferencia. Para ustedes, quienes tal vez no sepan, el programa Fulbright es el programa bandera de intercambios académicos del gobierno de los Estados Unidos. Y hay más de 500 dominicanos quienes son ex becarios del programa Fulbright. Agradecemos los esfuerzos del gobierno de la República Dominicana vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para su contribución y compromiso en asegurar que cada año se añade 10 posiciones adicionales para los becas Fulbright. Pero, ¿qué es el valor del programa Fulbright? ¿Y qué trae un ex becario Fulbright a su país? Pues, los ex becarios Fulbright contribuyen a sus países de formas increíbles y sirven como un enlace permanente entre nuestros países, promoviendo el desarrollo económico, la democracia y el entendimiento cultural. Ayer hablamos de las contribuciones de los ex becarios Fulbright dominicanos en los sectores de educación, salud pública y seguridad. Hoy continuamos estudiando sus contribuciones a la democracia en los sectores de la prosperidad económica y el buen gobierno. Gracias por estar con nosotros en esta celebración de los 75 años del programa Fulbright. Esperamos que ustedes la encuentren útil y que mejora su entendimiento del impacto positivo que traen los ex becarios Fulbright a la República Dominicana. Muchas gracias y bienvenido. Maestra. Muchísimas gracias a la señora Aguirre por estas tan oportunas palabras de bienvenida. La señora Aguirre, encargada de la Unidad Económica de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, para quien pido un aplauso. Muchas gracias. En estos momentos damos inicio al primer bloque, que corresponde a Desarrollo Económico y Prosperidad. Hemos titulado este bloque Fomentando el Desarrollo Económico de una Nación. Para dar inicio a este bloque tendremos el tema Bienestar Económico Dominicano, ayer, hoy y mañana, a cargo del señor Enrique Fernández Maya, consultor económico y miembro del Consejo Directivo del Instituto Cultural Dominico-Americano. El señor Fernández Maya participó en el programa Fulbright para profesores universitarios cursando la maestría en Economía Aplicada en University of Michigan. Al finalizar su participación, la audiencia, tanto presencial como virtual, tendrá la oportunidad de realizar preguntas. Buenos días. ¿El cambio en la presentación? Esa no es la presentación. Buenos días. Hay un país en el mundo, es un poema muy famoso en Dominicana de nuestro poeta nacional. Dominicana está en el mismo trayecto del sol,
en estos 75 años de impacto en Dominicana, es interesante ver cómo el dominicano agrega valor en esas experiencias de intercambio, sean académicas, profesionales o deportivas. Es interesante entender que siendo un país en el mundo, cuando mi hijo nació en el 2006, el ingreso per cápita, el Producto Interno per cápita, comparado cuando nació mi padre, se multiplicó casi por 9. Pero estamos en un mundo muy competitivo. Y a pesar de ese salto tan significativo, apenas subimos 10 posiciones con una comparación internacional. Este cuadro que estamos presentando es básicamente la evolución en diferentes décadas del Producto Interno Bruto por habitante. Y el mapa obviamente es una correlación de dónde nos encontramos. Es importante entender es el concepto principal un poquito de esta presentación, de cómo la competitividad ayuda o es sine qua non para poder lograr ese bienestar económico que deseamos o anhelamos. La segunda medida importante es el índice de desarrollo humano. Ayer escuchamos varias charlas de especialistas sobre el proceso de la importancia de la educación y la salud. Y en el desarrollo y prosperidad y bienestar económico se tiene ese indicador desarrollado por las Naciones Unidas. Y básicamente es interesante de que logramos un cambio de 5 posiciones básicamente en poco tiempo. Pero de nuevo, requiere un esfuerzo continuo y esto fue justo antes, digamos, de la pandemia. Es un indicador que se compone básicamente por la expectativa de vida, el ingreso per cápita y un poco el nivel de escolaridad. Lo comento porque a pesar de que muchas veces vemos la parte económica, el impacto de esos indicadores toma mucho más tiempo construir, años, décadas. Aquí estamos comparando básicamente el nivel de competitividad global que tenemos con el indicador de desarrollo humano. Y los colores básicamente son países de ingresos bajos, el rojo, amarillo ingreso medio, verde claro ingreso medio alto, verde oscuro ingreso alto y República Dominicana. Y lo estamos viendo un corte aproximado de 2018. Y lo que estamos viendo ahí es una correlación positiva. Y lo interesante de esto es que cuando lo comparamos con otro entorno donde los dominicanos nos hemos, digamos, destacado, insertándonos en un, digamos, ambiente sumamente competitivo como es el béisbol, tenemos que los dominicanos hemos logrado dominar con casi 29% del mercado laboral, si se quiere decir, de jugadores de béisbol, en un entorno excesivamente competitivo. Y ahí viene el punto inicial que le he mencionado. Ese mismo dominicano, criado con algunas, digamos, desventajas estructurales, insertado a un mecanismo de formación subóptimo, que es la realidad, logra ser un paradigma en un deporte dominado por potencias mundiales como Japón, Estados Unidos y demás. Entonces, es un detalle importante y así mismo como se tienen grandes jugadores, tenemos grandes profesionales que logran insertarse en multinacionales, en multilaterales y son líderes un poquito menos publicitados que sus colegas del béisbol, pero son líderes y cuando regresan al país, cuando esa diáspora se recoloca en Dominicana, son indetenibles. El otro detalle importante es el factor salud. Ese es el Robert Rick Cabral, nombrado básicamente por un dominicano que estudió en Estados Unidos medicina, trabajó 10 años allá, volvió para acá y ante la presión que sintió durante la época del dictador, tomó su vida. Es paradójico, me tocó hacer acción social ahí, eso queda menos de 4 cuadras de acá, y ahí conocí el concepto de la muerte. Literalmente compartí, parte de la acción social era estar con los niños que estaban con insuficiencia cardíaca y quemados, y ahí conocí ese concepto por primera vez.
falleció uno de los niños con los cuales yo compartía semanalmente. Y eso te hace pensar, ¿qué haríamos con 10 años más? Cuando nació mi hijo, ya él tenía su corte generacional tenía una expectativa de vida de 10 años más que la mía. ¿Qué podemos lograr con eso? Y de hecho, mi hijo tuvo mejores chances que yo al nacer. 6,000 infantes apenas murieron el año que él nació, versus 14,600 de cuando yo nací. O sea que en una generación se han dado mejoras interesantes, pero toman tiempo de fortalecer. Y todavía obviamente hay bastantes oportunidades en todo esto. Pero siempre hay buenos ejemplos. Aquí estamos presentando el mapamundi al día de ayer o antes de ayer de cómo va el proceso de vacunación contra el COVID-19. Y es alentador ver a Dominicana entre el rango del 50 y el 60%. ¿Qué haríamos con 10 años más? Enfrentar emergencias sanitarias que pasan una vez cada 100 años. Pero además de eso, ¿qué haríamos con 10 años más? La tabla de la derecha fue provista por la Organización Mundial de la Salud y lo que te está presentando son comorbilidades y situaciones de emergencia que requieren un tratamiento de mayor largo plazo en su gestión. Y es positivo visualizar que Dominicana todavía mantiene un índice de suicidio, que fue uno de los tópicos del día de ayer, comparado con el resto de regiones del mundo, bastante contra el dominicano es alegre en ese punto, es resiliente en ese sentido. Y eso es una de nuestras fortalezas, digamos, como país. Oportunidades la tenemos también en la gestión, digamos, de reproductividad de la mujer. Comparado con otras regiones del mundo, Dominicana ha logrado cambiar poco a poco la cultura de la reproducción sexual y que haya métodos apropiados para las mujeres en ese sentido. Oportunidades tenemos en la mortalidad que tenemos en los accidentes de tránsito. Realmente hay bastante espacio cuando vemos las estadísticas. Vemos que 64 de cada 100,000 muertes, 64 muertes por cada 100,000 habitantes versus el resto de las regiones que lo tienen por debajo de 20. O sea que hay oportunidades en la gestión de emergencias. Y obviamente salta a la vista que comparado con el resto de América Latina y la perspectiva global, en enfermedades cardíacas de insuficiencia respiratoria, todavía hay literalmente ese espacio de mejora. Y pienso en ese niño que falleció en el Robert Rick Cabral. El otro gran bloque es educación. Y en este sentido lo queremos un poquito amarrar con el tema de competitividad. En la gráfica estamos viendo de nuevo el índice de competitividad global. Los colores son similares. Dominicana está, en este caso, relativamente por debajo de la línea tendencial. Y es sumamente relevante porque parte de esa población, estos son datos de UNESCO, y básicamente está viendo que en ese momento, hasta el 2015, era viendo la población que no sabía leer y escribir. Esto es urgente, porque no solamente ahora es el tema de lectoescritura, como mencionaron ayer los expertos y los colegas. Hay temas de habilidades que han sido duramente impactadas, habilidades de manejo social, como comentaron también los colegas ayer, que están afectando la educación en Dominicana, sobre todo con el impacto del COVID. Y el mercado laboral ya no es local solamente. Estamos insertos en gracias a la tecnología, todos y esto es parte de ello, teletrabajo, telepresentaciones, la posibilidad de manejarse a través de la tecnología y de esas habilidades son requeridas, pero requieren un nivel mínimo que es de comprensión. Recuerdo que, de nuevo, cuando estaba en el colegio, que a la edad que tengo yo, digamos que con la edad que tiene mi hijo de 15 años, tenía que alfabetizar a un adulto de mi edad. Y ahí comprendí lo difícil que eso es adquirir nuevas habilidades. Y por eso el podernos transformar cada 10, 15 años adquiriendo nuevas habilidades
como mercado laboral completo realmente requiere un compromiso de política pública y una programación, digamos, en tu formación de seguir aprendiendo sumamente vital. El tema del COVID no podemos dejarlo un poquito fuera del radar. La buena noticia es que se gestionó la crisis sanitaria, seguimos trabajando esa crisis sanitaria, se tomaron medidas de política social de contención, los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, a mediados de año comentaron que fue positivo lo que se logró para evitar un descenso de esa masa que se encuentra siempre cercana a la pobreza extrema. Los datos a septiembre de los colegas del Banco Central demuestran que ya estamos en un efecto rebote, pero todavía más alentador es que ya el mundo lo sabe. Estas son las proyecciones de turistas que se tienen desde de octubre en adelante. Literalmente para la semana que viene, para Acción de Gracias, una de las fechas mayores de viaje en Estados Unidos, Dominicana está de líder entre los países que van a ser visitados por estadounidenses. Esto no es comparado con el año 2020, el cuadro de la derecha. Esto es comparado con el 2019. O sea, con los niveles de pandemia, los niveles de reservaciones que se tienen. Entonces, el mundo sabe que somos un destino seguro, resiliente. Nosotros también tenemos que tomar nuestra parte en ese sentido, pero estos son números muy alentadores. Parte de lo que será el mañana, hasta cierto punto, y es interesante cuando mencionan cuál es el rol, el impacto que hemos tenido los egresados de los programas, hay una interacción entre los documentos actuales. El Consejo Nacional de la Competitividad generó una estrategia que enlazaron con la Estrategia Nacional de Desarrollo que se tenía. O sea, como país, digamos que los que fueron participantes en estos programas de formación internacional han logrado plasmar, digamos, metas y cuantificables de a dónde quisiésemos llegar. Y en la gráfica, básicamente estamos viendo dónde deberíamos colocarnos un poco en la parte de competitividad global para que impacte positivamente el ingreso mensual medio. Y básicamente estás viendo ahí que en el 2024 la expectativa es subir al punto 65, que es lo que estamos diciendo en el corto plazo. Una visión de mediano plazo a 10 años y un poquito una visión de largo plazo. Esto implica, como siempre, cambios en la política pública. Y digamos que esa estrategia básicamente te va mencionando las diferentes áreas donde tenemos que trabajar. Obviamente está capital humano, que lo hemos abordado activamente en las charlas de ayer y potencialmente de hoy. Y también todo lo que tiene que ver con el ambiente acto, que la gobernabilidad, las instituciones y un poco esa capacidad de innovación. Cuando tú ves las estadísticas de la UNESCO, da un poco de espacio de oportunidad a ver ese vacío que tenemos en la ciencia y en la investigación. Digamos que si ya de alguna manera tenemos la fortaleza en los deportes con el béisbol, como caso estrella. Como caso estrella también la parte de cine, que tendremos una charla en breve y que UNESCO ya lo reconoce. En investigación y desarrollo, digamos que tenemos el próximo desafío interesante. Y los programas de intercambio requieren esa polinización cruzada con cierta urgencia. Entonces, un poquito la visión de qué se requiere de reforma, le invitamos a que lo puedan visualizar el documento completo, pero se está consciente que hay mucho trabajo que hacer y realmente los que tenemos ya 20, 30 años trabajando en el sector público, sector privado, entendemos que es un nunca acabar y es aprender de cada iteración. Y ese es un detalle importante. Y básicamente, cerrando también con nuestro poeta nacional, después no quiero más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma. Gracias y buenos días. Tenemos una sección de preguntas. ¿Verdad? Tenemos una audiencia que
tanto presencial en el auditorio como a través de YouTube o de Zoom que nos están siguiendo. Pueden hacer sus preguntas a través del chat box. Y este es el momento de, por favor, levantar sus manos para hacerle preguntas a nuestro expositor. Deben esperar por el micrófono y uno de nuestros edecanes se les acercará. Excelente. Bueno, pues estamos, ¿sí? Tenemos una pregunta. Por favor, si le pueden acercar el micrófono. Gracias. Buen día. Bueno, mi nombre es Nélida Cairo. Me complace mucho escuchar una explicación económica en un lenguaje tan sencillo que pueda ser entendido por los que no somos economistas, pero que la economía nos toca cada día. Y mi reacción es que si ciertamente hemos podido, como tanto, en tan poco tiempo, si definiéramos una estrategia nacional donde todos los actores claves se pusieran de acuerdo en mirar allá, ¿cuánto más no podríamos haber logrado? Y algo muy simple que yo veo porque he tenido la oportunidad de estudiar fuera más de una vez. Y digo, algo tan simple como organizar aún pequeños procesos, ¿cuánto agrega? ¿Cuánto valor agrega? Desde procesos, vamos a decir, del día a día, desde desarrollar en la empleomanía pública y privada, porque no es solamente la pública, una concepción de servicio, desde orientar trabajos prácticos de las universidades, y hablo de eso porque he estado en ese ámbito, que en lugar de que esa tesis o paper final sea de algo que acaba en las bibliotecas cuando acaba bien, que en otros casos ni llega ahí, y que puedan impactar, qué sé yo, pequeños hoteles que hay en los pueblos, yo soy de pueblo, hasta con que el servicio de los baños se le diga que eso debe ser algo, ¿verdad?, utilizable, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esos proyectos macros son importantes y hay que hacerlo, pero también proyectos micros que muchas veces impactan y que no va a sostenerse los otros si no trabajamos en eso. Es cuanto. Gracias, es correcto. Parte de un poquito de la visión de ese documento de la estrategia que presenta el Consejo Nacional de Competitividad, presenta precisamente eso que usted está diciendo. Visualiza qué pequeñas iteraciones se pueden hacer en política pública para lograr ese cambio de comportamiento, que es a veces lo que uno quiere lograr. Y toma de ejemplo la teoría de las ventanas rotas, que se utilizó tanto en Nueva York con el tema de si tú dejas algo descuidado, como el entorno y el comportamiento. Entonces, sí estamos de acuerdo que hay incubaciones pequeñas que te ayudan a llegar a tomar esos cambios de comportamiento hacia la dirección que quieres llevar. Así que estamos alineados completamente. Y el tema de los sectores, de nuevo, después de 20, 30 años, el diálogo debe ser siempre continuo. O sea, hay cortes interesantes y no hay crisis. Lo peor de una crisis es que no se aproveche. Y literalmente hay que aprovechar esta coyuntura que sucede cada 100 años y que todavía estamos vadeando, pero que es importante para hacer iteración hacia donde nos quisiésemos mover. Gracias. Ochabel. Y Luis. Pintaste una foto muy interesante de la República Dominicana. Quería saber, en
en momentos de crisis, como tú mencionaste, es importante hacer inversiones inteligentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las inversiones que tú recomendarías para un país como el nuestro, ¿no? Como la República Dominicana, para tener los resultados esperados para poder desarrollarnos mejor al futuro? Indudablemente que educación y parte de permitir esa libertad que nos enseñó el modelo norteamericano de permitir que las inversiones sean lo más próximas dictaminadas por la rentabilidad de mercado, tomando en cuenta su impacto social. Entonces, si tú tienes una población con un nivel educacional, con habilidades requeridas, no solamente hoy, sino en 10, 15, 20, 30 años, digamos que ese sería un enfoque, digamos, esencial para lograr, cuando mi hijo tenga hijos, se encuentre en una sociedad un poco más plena, más receptiva, más desarrollada. Gracias, Ochabel. Luis. Creo. Muy buenos días. Desde nuestra transmisión de YouTube tienen una pregunta. ¿Qué ha impulsado ese acelerado crecimiento económico y cómo cree que podemos seguir creciendo en los próximos 20 años? El crecimiento en los últimos años ha tenido diferentes bases. Creo que el colega Carlos puede ser que esté más enfocado en esa conversación, pero te adelanto que obviamente el sector turismo, zona franca, la diáspora, ha sido vitales para, digamos, mantener esa competitividad y ese empuje de crecimiento. En los próximos 20, 30 años, una de las gráficas te presentaba una posible senda en ese sentido. Parte de lo que los economistas nos preocupamos es que ese crecimiento ahora post-COVID no sea, digamos, en un formato tipo K, que es básicamente donde tú tienes que un segmento o unos sectores de la economía tienen un crecimiento ascendente y otros, digamos, declinan donde tal vez la mano de obra, el mercado laboral sea el que pueda sufrir. Entonces, digamos que las políticas que se estén tomando en cuanto a fomentar empleos dignos y requeridos por el mercado local e internacional son claves para que podamos crecer, pero crecer también con bienestar entre todos los que están involucrados, digamos, en la base de la pirámide social también. Gracias, Luis. Muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias al señor Fernández por su excelente exposición, muy clara y precisa. Gracias. Muchísimas gracias. También agradecemos a los que se han animado a través de YouTube y a través de Zoom a hacer sus preguntas a nuestros expositores. Con el tema Desarrollo Económico y Social Comparativo en el Gran Caribe, damos la bienvenida al señor Carlos Grateró, especialista sectorial en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El señor Grateró participó en el programa Fulbright para profesores universitarios con la maestría en Economía Aplicada en Western Michigan University. Con nosotros, el señor Carlos Grateró. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad que es un placer contribuir y mostrar un poco lo que hacemos los becarios Fulbright con la oportunidad que se nos da. La verdad que para mí fue una oportunidad muy grande llegar a una universidad, hacer mi maestría en un país donde hay tan buena educación superior, donde es un estandarte internacional. Y bueno, se nos decía un poco cómo nosotros contribuimos acá, cómo esa experiencia que tuvimos nos ayuda a trabajar mejor quizá con la experiencia que obtenemos viendo una nueva cultura académica en esas universidades. Bueno, yo le voy a mostrar un poco
Lo que hago básicamente con los estudiantes, como decía la maestra de ceremonia, yo soy profesor universitario y en la Universidad Autónoma me encargo de dar una materia que se llama Desarrollo Económico y Social. Entonces, ahí, con los estudiantes, sobre todo ahora que estamos en virtualidad, tenemos la facilidad de que muchas veces analizamos indicadores. Primero vemos el concepto del desarrollo económico y social, que es complejo, como mostraba el amigo y colega Enrique. Hay muchas aristas. El desarrollo en sí es multidimensional. No es solamente ingresos, no es solamente educación, no es solamente salud, no es solamente crecimiento, como se veía economicistamente con anterioridad. Bueno, una pregunta interesante y algo que quiero mostrar es, sobre todo nosotros que cuando estudiamos en Estados Unidos, veníamos de vacaciones, disfrutábamos de otros países, realmente nosotros vivimos donde el resto del mundo vacaciona. Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque he visto en los datos algo interesante que le quiero mostrar. Y precisamente voy a hacer algo muy similar a lo que hizo el amigo Enrique, pero comparándolo un poco con la región. Y esa región tan bella, tan interesante, que es una de las principales regiones del mundo en términos de turismo, y nosotros como República Dominicana somos el principal destino turístico de esa región. Cuando hablamos del Caribe, de hecho es todo un tema de estudio bastante interesante, hablamos de esta región bañada por el Mar Caribe, pero decía, y el colega Enrique también hablaba de poesía, ¿no? Y del gran poeta Pedro Mir. Yo le tengo una frase de un escritor cubano que él decía que el Caribe es un arcoíris de razas, un crisol de razas. Yo diría, y luego de estos datos ustedes van a ver que un crisol, y viéndolo un tanto con la gastronomía caribeña, es un sancocho de razas. Es un sancocho tanto de tamaño, de territorio, de geografía, de belleza, ¿verdad? Una región bastante bella, pero vamos a ver que hay ciertas contradicciones, muchas cuestiones que tenemos que fortalecer para lograr más y mejor desarrollo. Diferencias en tamaños, y tenemos, por ejemplo, la particularidad, quizá uno no lo ve mucho porque esos países pequeños no se analizan siempre en la literatura, pero somos la región donde tenemos la gran contradicción de que tenemos uno de los países más ricos del mundo y también, tenemos a la par, uno de los países más pobres también del mundo. Entonces, hay una cuestión de definición de qué es el Caribe, y es interesante porque el Caribe no solamente estas islas que componen, ¿no? Lo que uno conoce como Caribe, también está el Gran Caribe, que es mucho más amplio, que al final está bañado casi a toda la región de Latinoamérica. Por ejemplo, países como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Colombia, ¿no? También se conocen como el Gran Caribe porque están bañados un poco por ese mar. Entonces, yo quiero hacer, con el permiso de ustedes, un análisis comparativo sobre esta región, enfocándome principalmente en el Caribe insular, como se conoce, y también el Caribe, ¿no? El Gran Caribe, como se le llama, es decir, muchos de esos países de la región. Y bien, un primer indicador que se analiza en términos de desarrollo económico es precisamente un indicador de la productividad promedio de cada país. ¿Cuánto produce ese país? ¿Por qué? Porque, de luego, para educación, para salud, para infraestructura necesitamos recursos. Entonces, en economía, uno de los primeros indicadores que uno analiza es precisamente el PIB per cápita. Y como ustedes ven acá, muestro un panorama general con datos del Banco Mundial sobre cómo se sitúa la región en el mundo. Nosotros vemos que las regiones más ricas, de luego, está Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Y nosotros en Latinoamérica nos ubicamos como una región de ingresos relativamente más bajos, ¿verdad? Y como tal tenemos, ¿no?, el pendiente de cómo dar el salto, un mayor salto hacia el desarrollo. Entonces, vamos a ver. Hablando de quién es quién en Latinoamérica, al final, y de hecho esto es unos datos, una forma de presentar los datos nuevas de la CEPAL, donde te muestra el dato geográfico, y es interesante cómo se ve. ¿Quién es quién en Latinoamérica, en este caso? Y yo aprovecho, como en muchos casos de los países pequeños no se ve en el mapa, pongo también una tablita, y esto es sencillamente el PIB total, y está muy relacionado con el tamaño de las economías.
Como ustedes ven, Brasil, México, Argentina son las principales economías en términos de tamaño, ¿verdad? Y cómo se sitúa en la región. Por ejemplo, el Puerto Rico es la 8ª economía más grande de la región. Luego está República Dominicana, que sería la 10ª, nos sigue Cuba en ese sentido. Luego ya los países pequeños como Dominica, San Vicente, San Kitts, San Nevis, Granada, son de los últimos países en términos de economía total. Pero aquí hay algo interesante de esas secciones de trabajo que tengo muchas veces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con mis estudiantes, y es precisamente que sorprende este dato. Por ejemplo, si uno se analiza en términos de cuál es la productividad total por persona, es decir, cómo cada individuo en la sociedad contribuiría a mayores ingresos, y como tal vamos a ver, interesantemente, que está relacionado también con mayores niveles de calidad de vida. Y eso es lo que quiero mostrar. Realmente vacacionamos en esos países donde el resto del mundo vacaciona, ¿verdad? Al final, en una vacación uno espera una relajación, una buena calidad de vida, ¿no? Agua, buena salud y así por el estilo. Como vemos, Bermudas y la isla Caimán, sorprendentemente, son los principales países o territorios, ¿verdad? Porque esas son de las diferencias que tiene el Caribe, tanto diferencias culturales, políticas y administrativas, son de los territorios con mayores ingresos per cápita. Y interesantemente también, los primeros 10 países de esa región son países y territorios del Caribe, ¿verdad? Bahamas, Puerto Rico, que es la 4ª economía. Nosotros nos situamos, ¿me escuchan todavía? Porque, sí. Nos situamos como la economía 22, con un promedio de PIB per cápita de 8.000, aquí está la descripción, esto es dólares por habitante, $8.000 por cada habitante dominicano. Vemos, por ejemplo, y a mí me gusta hacer mucho la comparación entre los países de las Antillas Mayores, ¿no? Que son los que más conocemos, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, ¿no? Y Jamaica. En este caso, nosotros vemos que la principal economía en este caso sería Puerto Rico, ¿no? Mayores ingresos, República Dominicana, la número 22, luego tenemos a Cuba, la número 26, con unos 6.800 dólares promedio, y como conocemos el caso lamentable de Haití, sería en términos de PIB per cápita la última economía, seguida inmediatamente por Honduras, Nicaragua y así por el estilo, ¿verdad? Bien, esto es otra forma de ver. Lo anterior era PIB constante. Otra forma de ver es comparar, y es una cuestión técnica de los economistas, esas son de las cuestiones que vemos en esa clase que le comentaba, es ver otro nivel de medida, porque ¿qué pasa? También en el Caribe hay múltiples monedas. Hay el dólar en las Bermudas, por ejemplo, y en cada país tiene una moneda. Eso a veces es una fortaleza, pero también una debilidad, ¿no? Entonces, la forma de medirlo es según la PPA, paridad de poder de ajuste de adquisitivo, y vemos cómo se mantiene esa idea de que las Bermudas, por ejemplo, la isla Gran Caimán, son de los países con mayor ingreso per cápita. Y también al final vemos, como les decía, yo subrayo aquí en verde la región del Caribe, la insular principalmente, y vemos también cómo es consistente en ese sentido. Bueno, eso es una fotografía, es un dato principalmente anterior a la pandemia, ¿no? Ya luego de la pandemia, eso varía un poco en 2020, y esperemos, ¿no? que se mantenga hacia arriba, no que no detenga directamente y muy profundamente, pero aquí vemos la evolución de ese dato, cómo han crecido esas economías desde 1960 hasta 2020, aquí incluye la pandemia de hecho, y vemos cómo Bermudas ha tenido un crecimiento importante, una elevación de su nivel de ingreso, y también los otros países han mantenido un crecimiento un poco más moderado. Esta es una comparación que siempre hago y es importante. Entre los países ya de las Antillas Mayores, ¿cómo ha sido la evolución? Vemos, por ejemplo, que Puerto Rico, a pesar de que en los últimos años ha tenido cierto estancamiento, y vamos a ver otros indicadores que así lo dicen más adelante,
se mantiene como la principal economía de la región. Luego está República Dominicana y Cuba, que van siempre de la mano, de forma muy similar, pero vemos cómo República Dominicana de hecho ha sobrepasado en los últimos años, pero siempre han mantenido como un movimiento similar. Lamentablemente vemos el estancamiento de la República hermana de Haití. Y es una cuestión que la pregunta era cómo fomentamos el desarrollo de un país. Y eso es más o menos lo que quiero mostrar aquí con estos datos. Vemos un dato que también hablaba el colega Enrique, que ha sido el gran crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Seguido, o principalmente en términos per cápita, Panamá es uno de los países del Gran Caribe que más ha crecido, de toda la región. Luego está República Dominicana. Eso es importante porque en toda estrategia de desarrollo primero debe haber crecimiento. Debe haber una productividad y sobre todo con unas pendientes que tenemos hoy en día, un desarrollo sostenible, que más adelante también le voy a hablar sobre ello. Pero no solamente es ingreso, como planteaba Enrique, y había un gráfico ahí muy interesante, que los economistas muchas veces lo vemos, como si estamos en el nivel que deberíamos de estar. Es decir, según ese crecimiento de 5% que hemos tenido del 60 al 2020, deberíamos de estar un poquito mejor en términos de desarrollo económico y social. Y ese es el gran reto que tiene República Dominicana y muchos de los países de la región. Como yo mostré en principio, vimos que la región es un país, es una región de ingresos medios, no es de los ingresos más altos comparativamente con otros países, pues ese es el gran reto que tenemos. Pero, por ejemplo, vemos otros indicadores que están relacionados con el ingreso. Desde luego, vemos aquí que los principales países o territorios donde hay una expectativa de vida mayor son, por ejemplo, Martinica, Guadalupe, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Puerto Rico, ¿verdad?, que nos aventaja con 79.9 años promedio de esperanza de vida. Luego está Cuba, con 78.7 años en promedio, y le sigue, ¿no? Acá está el dato, pero yo me enfoco básicamente aquí en esos países que le decía. Le sigue República Dominicana con 74 años promedios de vida, como mostraba Enrique. Lamentablemente, y relacionado también con el desempeño económico, Haití presenta una esperanza de vida de unos 63.5 años, ¿correcto? Es decir, todo esto se concatena, todo está correlacionado, como le mostraba. Otro indicador es la tasa de mortalidad infantil, en este caso. Como ustedes ven acá, Cuba, Guadalupe, Antigua y Barbuda y Puerto Rico, de hecho, tienen similar tasa de mortalidad infantil. Y son de los primeros países, los primeros 6 países y territorios, ¿no?, de toda la región con menor tasa de mortalidad infantil. Desde luego, en términos de toda Latinoamérica, Chile y Costa Rica, ¿no?, tienen un buen sistema de salud y nos aventajan en ese sentido, pero nosotros, lamentablemente y contradictoriamente con nuestro conocimiento, nos ubicamos entre las últimas economías, últimos países, donde hay mayor tasa de mortalidad infantil. ¿Qué pasó aquí? Ya, ok, seguimos. Bueno, otra tasa importante a analizar, indicadores del desarrollo económico y social, es la tasa de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. Como vemos acá, países como Chile, Uruguay, Puerto Rico, del Caribe, Granada y Barbados son los que tienen mejores tasas de mortalidad materna. Y por el contrario, y relacionado de luego a sus niveles de ingreso y posición relativa en Latinoamérica, tenemos que Haití presenta lamentablemente una tasa de 480 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, es lamentable, es una pena. También Guyana, ¿no?, países como Bolivia y Venezuela tienen altas tasas de mortalidad materna. República Dominicana se sitúa, ¿no?, muy cercano a países como Perú, Guatemala y Nicaragua, con tasas de un 95, ¿correcto? Es decir, es contradictorio que nosotros hemos tenido alto crecimiento, pero las políticas públicas no nos han llevado a
tener una mejor calidad de vida en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes, por ejemplo. ¿Por qué este indicador? Porque tiene que ver mucho con la cultura, con la educación y sobre todo con algo que es importante, la infraestructura. Es decir, para tú tener movilidad tienes que tener una buena infraestructura. Y vemos que nosotros somos absolutamente el último país en términos de mortalidad por lesiones de accidentes. Es decir, tenemos bastantes accidentes de tránsito que llevan a la muerte a esas personas. Entonces, otro indicador importante, ya me dicen que me quedan unos 5 minutos, es precisamente en términos de prioridad que se le da al sector salud. En este caso, aquí muestro el gasto corriente total en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, el gasto total incluye tanto el gasto público, ¿no? En hospitales, en infraestructura y así por el estilo, en servicios, como también el gasto privado, que es un indicador importante, porque también le da la prioridad de los ciudadanos. Un país está compuesto, ¿no?, por el gobierno y sus ciudadanos. Entonces vemos aquí cómo Cuba, por ejemplo, tiene un nivel de gasto de 11.2% del PIB, mientras que Argentina, Brasil, Uruguay y Chile son los países que le siguen con niveles muy similares de prioridad a la salud, ¿verdad? Y sobre todo en el contexto de pandemia del COVID, que sabemos y de seguro que estos países han tenido mejores desempeños muchas veces para manejar la crisis. Entonces vemos cómo lamentablemente también países como Venezuela, Santa Lucía, Granada, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda son los países que presentan menores inversión en salud. República Dominicana se sitúa por debajo de Guatemala, de Belice, México y Guyana y otros países, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero el desarrollo es un entramado más complejo. El desarrollo también implica, la educación implica también cómo tú cuidas y valoras los animales y el medio ambiente, por ejemplo. Dicen por ahí que si tú quieres ver la calidad de gente, el tipo de persona que es cada quien, mira cómo trata a los animales, ¿verdad? Entonces, y eso también se amplía a la naturaleza en total. Porcentaje de cobertura boscosa total. Y aquí hay un dato interesante que yo he analizado anteriormente y le voy a mostrar. Por ejemplo, vemos cómo esos países de la región del Caribe también presentan una mejor calidad de la cobertura boscosa y como tal del medio ambiente, más complejo. Esto es cobertura boscosa total. Vemos como Surinam, Guyana, San Vicente, Dominica, Anguila y Costa Rica son los principales países que presentan mayor cobertura boscosa. Por el contrario, tenemos otras islas dentro del mismo Caribe y otros países como Curazao, Aruba, Antillas neerlandesas, Argentina, San Martín, por ejemplo. Y aunque hay una noticia buena que dar de Haití, aunque esto es para 2020, presenta 12.6% de cobertura boscosa, esa cobertura en los últimos 10 años ha aumentado. Anteriormente, en 2012, era 3% de su territorio. Ahora está por 13%. Es decir, que últimamente parece que se está reforestando, se está cuidando más el medio ambiente en Haití y eso es importante. Vemos, por ejemplo, como República Dominicana presenta una cobertura del 44%, un poquito superior, muy superior a Cuba, pero también Puerto Rico presenta un 56% de cobertura boscosa. Bien, la movilidad humana es un tema que académicamente yo trabajo y es importante porque refleja más bien el desarrollo económico de los países, ¿verdad? Individuos que se sienten bien en su país y tienen todas las oportunidades tenderían a quedarse en su país. Pues cuando no, cuando hay problemas ya económicos, cuando hay crisis, cuando hay insatisfacción, hay movilidad. Y de hecho, esto es bueno verlo no solamente en una fotografía, sino en el tiempo. Por ejemplo, vemos cómo países como Chile, Colombia y Curazao, Belice, son los países que reciben, en este caso, más personas de las que salen de su territorio. Por el contrario, países como Venezuela, Puerto Rico y sobre todo, este es un periodo 2015-2020, sobre todo por las últimas crisis y fenómenos naturales que ha tenido que enfrentar Puerto Rico, ¿verdad? También vemos cómo hay una diferencia en este sentido de República Dominicana y yo hablo sobre todo de la movilidad que hay en las Antillas Mayores. Ustedes ven que por la diferencia de ingresos y desarrollo económico hay una alta inmigración
haitiana en la República Dominicana. Pero también hay un dato interesante, que nosotros también emigramos a otros países y emigramos más en términos de proporción que lo que entra a la República Dominicana. Es decir, tenemos un mayor desarrollo relativo que otros países, pero también tenemos otras oportunidades que encontramos en otros países porque permitimos, ¿no? y expulsamos en cierto modo a nuestra gente. Desde luego, uno de los problemas de la región, y la presentación está incompleta por cuestiones de complejidad en los datos, no siempre aparece el dato de toda la región, de todo el Caribe, es indicador de pobreza, por ejemplo. Lamentablemente no encontré para todos los países del Caribe, no me permite comparar y hacer ese análisis, pero sobre todo ver el términos de desigualdad tanto de países como en términos dentro de cada país, ¿verdad? Es una presentación que pudiese, y tengo como objetivo seguir trabajando en el tema, publicar quizá algún informe en este sentido. Y bueno, también la distribución de ese ingreso es importante, porque, como sabemos, no siempre se distribuye de manera igualitaria, y ese es un gran reto que tienen los países, ¿no?, a seguir. Bueno, ya para finalizar, la pregunta sería, ¿cómo fomentar el desarrollo de una nación? Desde luego, en la región del Caribe necesitamos más integración económica, social y política, ¿verdad? Pero un paradigma actual del desarrollo muy amplio, y creo que es el más completo que hasta ahora tenemos los economistas, es precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué necesita un país para lograr el desarrollo? Básicamente, aunque la posición aquí no implica prioridad, pero sí necesita finalizar con la pobreza, hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico, porque como decía, sin ingresos, sin productividad, no se satisfacen otras necesidades importantes. Bueno, pues muchas gracias, espero que esta presentación le genere algún interés a seguir viendo la región del Caribe, a seguir estudiando una región paradisíaca como la que tenemos. Muchísimas gracias. Pasamos en estos momentos a la sección de preguntas y respuestas, en el que también reiteramos que a través de Zoom y YouTube pueden escribir en el chat box. Tenemos una pregunta en el centro del auditorio. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, yo sé que hay muchas diferentes aproximaciones teóricas que tratan de explicar el desarrollo, pues, y dentro de esa gran diversidad del Caribe, lingüística, cultural, racial, también hay diferentes históricas y también pilares en las economías de esos territorios y pueblos, incluso asociadas a que algunos son independientes, algunos son territorios autónomos, otros son provincias de otros países, etcétera, donde algunos priorizan el pilar del turismo, otros los mercados financieros, otros la industria petrolera, etcétera. Y eso también había como una relación en que, por ejemplo, Bahamas y Islas Caimán, que tienen un desarrollo en los mercados financieros o los productos financieros, llevaban delantera. ¿Cree que hay alguna relación o hay algunos pilares de la economía que han sido más importantes que otros en ese desarrollo tan contrastante que se ve en el Caribe? Y la segunda pregunta es que también había más o menos una relación, asociación, no sé, en las herencias coloniales de los países, o sea, el Caribe anglófono por un lado, el Caribe francófono por otro lado, el Caribe neerlandés, el Caribe hispano. ¿Y hay también alguna posible relación que pueda explicar en función de esos procesos de colonización la desigualdad de desarrollo en esos territorios del Caribe? Gracias. Sí, ciertamente. De hecho, el paradigma actual del desarrollo económico y social básicamente establece que el desarrollo de los países se ha logrado más bien por la fortaleza de las instituciones. Entonces, si uno analiza la región, ve cómo hay diferenciabilidad entre las instituciones, los sistemas políticos, los sistemas económicos entre diferentes países. Y de hecho, un caso de estudio interesante, de hecho, el amigo Pablo anoche, durante la ceremonia, hablábamos del tema, y por eso su pregunta, porque es un interesado en estudiar la región, y
realmente, ¿por qué hemos tenido más suerte en República Dominicana que en Haití, por ejemplo? Un pilar importante son las instituciones, porque las instituciones fuertes generan estabilidad y, por ejemplo, hay hasta datos sobre eso, lo que pasa es que no tenía que limitarme aquí a cierta cantidad. Por ejemplo, los periodos de crisis de crecimiento que han tenido los países. Haití lidera la región. Entonces, si no podemos crecer, no podemos satisfacer necesidades básicas y elementales. Otra pregunta está muy relacionada con la que le hicieron a Enrique. ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento y desarrollo diferenciable que ha tenido la región? Por ejemplo, nosotros somos en la República Dominicana, somos uno de los casos de mayor crecimiento. ¿Por qué? Hemos tenido buena estrategia turística, hemos sabido cómo explotar nuestra belleza natural, que es inmensa, ¿no? Inagotable, como dice un comercial internacional del país, y sobre todo, cómo ligar ese crecimiento con otros sectores, fortalecer la economía, por ejemplo, industrial, agrícola y así por el estilo. Pero en la región también creo que se necesita una mayor integración comercial y económica. De hecho, nosotros como país pudiéramos beneficiarnos bastante y brindar desarrollo para nosotros como también para los otros países si nos integramos más. ¿Alguna otra pregunta? En estos momentos pedimos al señor Gratteró que se mantenga en el escenario, ya que procederemos a pasar al panel. Invitamos al escenario al señor Enrique Fernández Maya y a la señora Juanita Aguirre para que nos acompañen nuevamente. En estos momentos estamos preparando el escenario para comenzar el panel sobre prosperidad y desarrollo económico para la democracia. Agradecemos a nuestra audiencia, tanto presencial como virtual, la gentileza de acompañarnos en este panel. En estos momentos paso la palabra a la señora Aguirre, quien será la moderadora del mismo. Panel Prosperidad y Desarrollo Económico para la Democracia. Gracias. Ya que tuvimos estas excelentes presentaciones del señor Carlos y señor Enrique, vamos a conocerle un poco más. Entonces, quería saber, ambos de ustedes estudiaron en universidades en los Estados Unidos, tras el programa de Fulbright. ¿Cómo ustedes han sentido que han usado la información que aprendieron allá y que lo han aplicado su experiencia a su trabajo aquí en República Dominicana? Empezando con el señor Carlos. Ok. Yo decía al inicio de la presentación que el ver otro ámbito académico me ayudó bastante, porque uno de mis trabajos es precisamente en la universidad. Y cuando veo una nueva visión pedagógica, académica, cuando veo otro nivel de educación, ya llego a República Dominicana y tengo más capacidad, tengo nuevas metodologías, nuevas estrategias para educar en la universidad. Otra cuestión es, con los conocimientos y las metodologías aprendidas durante mi maestría en Economía Aplicada, yo también soy empleado del gobierno, servidor público, y desde luego me da oportunidad para aplicar ese conocimiento, esas nuevas estrategias, sobre todo en mi tema que es economía aplicada, con enfoque en econometría y enfoque en desarrollo económico y social. Excelente. La experiencia de tú hacer una inmersión en un ambiente académico de primer nivel, te cambia la forma en que tú ves y has trabajado como docente. Es la primera intervención. No es solamente ese vaciado, digamos, de conocimiento y de herramientas, sino la pasión con la que muchas veces estos, digamos, pedagogos de vocación están entregados. Entonces, similar a Carlos, en el ámbito académico, localmente, con Leuquemaima, INTEC, UNIBE, uno contribuye
digamos, a seguir formando con ese esfuerzo de pasión. Y dentro del ámbito de la conversación con el sector privado y público, te permite obviamente tener un mismo nivel de profesionalidad en cuanto a lo que desea ese segmento, digamos, de trabajo. O sea que, y con todas estas oportunidades de network y de alumni, uno se mantiene en contacto hasta cierto punto con esos docentes 10, 15, 20 años después y con los colegas de esas universidades. O sea que realmente no ha terminado la experiencia Fulbright, es una forma de verlo también. Para toda la vida. Excelente, qué bueno, muchas gracias. ¿Y cómo ustedes se ven entonces el impacto de esta experiencia en términos de los estudios suyos aquí en la República Dominicana? Bueno, no solo su experiencia, pero el impacto del programa Fulbright y los otros Fulbrighters, ex becarios que ustedes conocen. Empezando con el señor Enrique. Perfecto. Mucho de lo que está en nuestra carrera, en nuestra especialidad, hemos entrado y salido, digamos, a servicio del sector público en diferentes administraciones, con capacidades técnicas a veces de liderazgo. Entonces, indudablemente, estamos en la parte de analítica y de digamos, de construcción en muchos de esos aspectos. Y es algo interesante porque al momento de tú escuchar que fuiste en tal año, hay una dinámica y un reporte positivo. Y dentro de las diferentes áreas, una que otra vez uno ha tocado base, en mi caso particular, con la embajada en diferentes momentos de crisis internacionales donde hay un task force con la crisis financiera del 2008-2009. Me tocó interactuar también de nuevo con la embajada en ese sentido. Entonces, sí hay un vínculo que se mantiene bastante tenue, pero activo. O sea que... Así es. Creo que es importante agregar que la experiencia Fulbright no es solamente académica, sino también cultural, social e institucional. De hecho, anoche en la actividad me encontré con una persona de mi propio año que la conocí en Georgia y estábamos en un seminario que nos envió la Fulbright sobre el sistema político y electoral en Estados Unidos. Porque yo decía, y se establece en la teoría económica, que las instituciones son todo en términos de desarrollo. Entonces, el ver esas instituciones, el grado de fortaleza que se tiene, tanto electoral, tanto de gobierno, nos ayuda a nosotros a venir a contribuir al país y tratar de mejorar las cosas para bien, tratar de generar el cambio que, como yo decía en mi presentación, estos países necesitan. Excelente, gracias. Entonces, si sigo bien, entonces es no solo contribuyendo como profesores a desarrollar las generaciones futuras, pero también contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones del gobierno de la República Dominicana, que es, como usted mencionó en su presentación, algo clave en el desarrollo. Muchas gracias. Entonces, girando un poco al concepto de la conferencia, que es realmente el concepto de la democracia. ¿Qué significa tiene la democracia para ustedes y cómo se relaciona eso a su área del trabajo? Empezando con el señor Carlos. Sí, es interesante la pregunta porque, como hablábamos hoy del tema de desarrollo económico y social, la democracia tiene que ver mucho con la fortaleza institucional. Es decir, yo la democracia la veo como sinónimo de libertad y de igualdad de oportunidades. Entonces, si uno analiza el desarrollo económico de los países, ves que los países que tienen mayor democracia tienen por lo general mejor y mayor desarrollo económico y social. Eso indica que la libertad es un pilar fundamental de desarrollo. Gracias, señora. En los aspectos en los diferentes proyectos de desarrollo que uno le toca participar, siempre, además digamos, de los aspectos financieros y económicos que le toca a uno evaluar, se ha avanzado mucho en el país con la parte de la consulta social y tener en cuenta la necesidad de la comunidad de cualquier proyecto que tú vayas a impactar directamente. Entonces, en el proceso de ese diálogo, obviamente,
que es mucho más grassroots, surgen a veces oportunidades de cambiar el diseño del proyecto o de tener en cuenta algunos cambios. Entonces, esa democracia a nivel, digamos, más medular, ahí es que tú te das cuenta la necesidad de mejorar la educación para que pueda crecer hacia arriba en las decisiones grandes de esa comunidad, hacia los estamentos políticos y demás. Por eso te hago esa salvedad de que democracia combinado con educación es crucial para el fortalecimiento, digamos, institucional agregado. Muchas gracias, excelente. Bueno, entonces, siguiendo con ese como concepto y tema, ¿qué iniciativas o pasos ustedes creen que deberían tomar los profesionales en su campo de trabajo para seguir avanzando a la democracia? Hay que tomar todas las oportunidades en el sentido laboral. Muchas veces tenemos un sesgo cognitivo o de nuestra propia experiencia y uno hacer inmersiones pensadas, ok, quiero saber cómo trabaja una multinacional, ok, voy a trabajar 3 años en una multinacional norteamericana, 3 años en una multinacional mexicana. ¿Cómo opera el sector salud? Bueno, no soy doctor, voy a trabajar en una parte administrativa. ¿Cómo funciona una universidad? No, yo he sido docente. Pero esas inmersiones vitales, y más en estas generaciones que la tendencia a project based es profesionales de economía, seamos lo suficientemente valientes de hacer inmersiones en esas experiencias, aunque sea por proyecto, un poco para tú tener una visión y retarte a pensar desde el otro punto de vista. Entonces te cambia mucho la perspectiva como profesional, te sensibiliza y te agrega valor y agregas valor de una manera diferente cuando haces esos experimentos, digamos, con tu propia carrera profesional. Entonces, es decir, si puedo ponerlo en pocas palabras, seguir buscando los intercambios profesionales para poder interactuar con otros países, poder entender Sí. Cómo los diferentes países o economías, o como usted dijo, economistas en otros países, se acerca al mismo asunto que se hace aquí en República Dominicana. Correcto. Ok, gracias. Así es. Señor Carlos. El amigo y colega Enrique dio en el punto que tenía pendiente comentar, que es muy interesante. Hay un concepto moderno de capital social. ¿Qué pasa? Hoy en día la ciudadanía es importante para las políticas públicas. ¿Por qué? Porque un ciudadano consciente y educado es más capaz de requerir lo mejor para su país. Tanto en términos electorales, un ciudadano consciente, educado, tiene mayor capacidad de saber elegir lo mejor para su país. Entonces, nosotros como profesionales, como científicos, en el caso de economía, tenemos mucho cómo contribuir con la objetividad científica del conocimiento y las metodologías para hacer que la sociedad mejore y las cosas cambien. El capital social tiene mucho que ver con la participación social que tú tengas, el impacto que vayas a lograr, y con la educación, desde luego, creo que es el pilar importante para el cambio social. Perfecto. De acuerdo. Yo recuerdo, es mi segundo puesto oficial aquí en la República Dominicana. Y yo recuerdo una conversación que tenía ya hace 10 años o más con un dominicano que no sentía que el sistema político existía para servirle. Y entonces no estaba muy involucrado en ese entonces en votar, no le preocupó por esto, porque no sentía que era parte, que era para él. Entonces, sí, de acuerdo, ya regresando, después de ver todas las involucraciones de los estudiantes en la campaña electoral de los años recientes, entonces parece que eso está cambiando en República Dominicana. Así es. Y es un placer de ver. Pues ya hablando de estos estudiantes y la futura generación, y bueno, también los que tienen como que capacidades cuantitativas, lo que tal vez no son economistas como ustedes, pero quieren estar en el futuro, o por ejemplo, que son contables, profesionales de mercadeo, o estudiantes de mercadeo, o dueños de compañías. ¿Cómo pueden los ciudadanos con estas capacidades ayudar a fomentar la democracia en su día a día?
empezando con el señor Carlos. Diste varios ejemplos tú misma, obviamente participar desde tu rango de acción, sea siendo voluntario en la comisión de la Junta Central Electoral de tu zona, teniendo conversatorios con tu personal a nivel un poquito menos apasionado y más riguroso de cómo, formando parte de asociaciones o empresariales o profesionales donde puedan ir colocando posiciones, pensar cómo desde tu profesión, digamos mercadeo, tú puedes apoyar a campañas de vacunación, cómo puedes persuadir, convencer para cambios de comportamiento en tu microentorno en ese sentido. O sea, apelar a tu formación y a tu fortaleza para ir construyendo ese cambio que quisieses ver en tu sociedad, en tu comunidad, en tu barrio. Y eso realmente ha funcionado y somos muy, digamos, tímidos en hacerle eco, porque esos son los verdaderos cambios, como decía la señora, que cuando lo agregas hacen la diferencia. Gracias. Sí, es. Muy buena la pregunta, de hecho, porque yo tengo varias clases de desarrollo económico y en una de esas clases es para personas no economistas. Imagínense el reto que yo tengo de cómo, bueno, manejar estos números, por qué me tengo yo que interesar en Cuba, en Jamaica, en Puerto Rico. Yo digo, bueno, ustedes quizás dirían, ¿para qué me dan esta clase? Pero les comento que realmente ustedes como ciudadanos, con la información y el poder que tienen el poder para cambiar la realidad. Sencillamente con el hecho de votar y votar conscientemente, no votar por intereses, no votar por clientelismo, no votar porque es mi amigo o mi familiar, sino votar por el mejor. Eso genera el cambio social y eso es lo que impacta realmente el desarrollo. Entonces le digo, óigame, ustedes pueden ser contadores y trabajar en contabilidad o administradores y quizá nunca vayan a utilizar en su trabajo la inflación, tasa de pobreza, pero como ciudadanos tienen el poder de cambiar la cosa. Bueno, muchas gracias. Entonces, es decir, en otras palabras, educarse para ser un mejor ciudadano en los términos económicos, aunque tal vez no es su capacitación natural o su talento natural. Mucha gente tiene miedo de las cifras, pero dedíquese. Y entonces que también, ya que se aprende, que se contribuye, que se busque la forma, traer su conocimiento para exigir más del gobierno, en términos de voluntarios o asociaciones profesionales. Bueno, muchas gracias. Eso ya son las preguntas que hemos tenido en el panel. Yo creo que tenemos ya algunas preguntas de la audiencia. Maestra. Sin lugar a dudas, un panel de lujo, un tema muy importante para todos los actores dentro de una sociedad. En este momento, la audiencia tiene la oportunidad de expresar sus preguntas a nuestro panel. Deben levantar la mano y esperar por los edecanes que irán con el micrófono. Tenemos una pregunta al fondo del auditorio. Muy buenos días. Desde YouTube, pregunta David Arias. Le gustaría saber un poco más acerca de las cuentas económicas y ambientales integradas y cómo son un aspecto clave para la contabilidad nacional y los ODS. Repito, para quizás hacer más claro. ¿Cómo las cuentas económicas y ambientales integradas impactan en la contabilidad nacional y los objetivos de desarrollo? ¿Se escuchó? Sí. De hecho, es una pregunta bastante técnica. Me imagino que quien la hizo es algún economista, algún experto en el área, porque precisamente ese es el gran reto que tienen los países hoy en día. Cómo dentro de las cuentas nacionales incluir el impacto medioambiental. Las cuentas económicas integradas, ya hay algunos países que la han avanzado. En Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica, tiene sus cuentas nacionales unas cuentas alternas que implican el gasto o el beneficio que hay en el medio ambiente. Entonces, el reto que tienen, por ejemplo, los países como la región del Caribe es precisamente que con el cambio climático, con el cambio económico y el progreso,
necesitan producir, pero necesitan producir de manera sostenible. Necesitan la minería, por ejemplo, el oro. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero necesitamos los recursos y necesitamos, el oro se utiliza hasta en celulares. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos de la mejor manera? De tal forma que Enrique mencionaba en un momento, de que mis hijos tengan no menos que yo, sino más y mejor. O sea, ese es el gran reto de la humanidad, y las cuentas integradas son sumamente importantes para estudiar ese impacto económico que tiene la economía en el medio ambiente. Gracias, señor Carlos. Señor Enrique, ¿tiene una No, adición? la perspectiva de esa transparencia y de poderlo explicar, digamos, esa parte técnica también es relevante al momento de rendir cuentas a la comunidad, a la sociedad. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, digamos, en los últimos 10, 15 años, en conceptos como el gasto tributario, que contiene parte, digamos, del impacto impositivo para fomentar algunos giros de negocio. De manera similar, es algo que pudiese ponerse sobre el agregado de las cuentas nacionales, el impacto, digamos, en medio ambiente. O sea, pero tiene que sistematizarse su presentación, o sea, no, porque toma 2 o 3 años para que tú puedas tomar decisiones de política pública con evidencia, con data. Gracias. ¿Otra pregunta? Tenemos otra pregunta en la audiencia. Aquí en el auditorio, por favor, levante la mano para que le pueda ver el edecán y le lleve el micrófono. Aquí adelante. Más que preguntar, quizás es anotar que un tema que para mí es como una cara oculta de la democracia en nuestro país, y es el autoritarismo, que queda como flotando en el aire, ¿verdad? Y que se convierte como en una especie de eje transversal en las instituciones, aún en aquellas que tienen como un formato que digamos democrático. Entonces, yo creo que de la misma manera que usted está diciendo que el medio ambiente comienza ya a ser parte, vamos a decir, de la contabilidad económica, quizás como nación avanzaríamos más rápidamente si visualizáramos esa dosis de autoritarismo y la fuéramos degradando, ¿verdad? Para dejar que la democracia pueda florecer. Porque hay a veces unos visos de autoritarismo, como por ejemplo la misoginia, ¿verdad? Que a veces son muy sutiles. Es solo ese comentario. No sé si un poco en la literatura económica se contempla algo de eso para que la prosperidad se dé en el formato de las sociedades democráticas. ¿Un comentario? Sí. De hecho, Latinoamérica, uno de sus lastres que ha tenido en toda la historia es precisamente ese problema. Es decir, cómo muchas veces se secuestra la democracia. Se te hace creer que tú vas y votas, y tenemos ejemplos múltiples, recientes, que tú no tienes plena libertad. Entonces, como nosotros aprendimos y hemos visto, tanto en Estados Unidos, que no es una sociedad perfecta, pero al menos tiene instituciones fuertes y, sobre todo, que generan estabilidad, que permiten seguir adelante y seguir hacia lograr el desarrollo. Entonces, es lamentable. Eso se cambia con la educación, se cambia con la integración social, el capital social, y sobre todo con el papel de los líderes, que sea un papel de unos líderes que tengan una visión clara de cómo se logra el desarrollo. El tema de educación me viene a la mente de nuevo, porque toma una población educada poder manejar la ambigüedad, y a veces esa posibilidad de manejar la ambigüedad
hace 20, 30 años, te sentías más cómodo cuando te decían, esto es lo que tú tienes que hacer. Y digamos que eso ha ido socavando un poco esa fortaleza institucional. Y parte de lo que hemos vivido en estos últimos 2 años es que en esa situación la falta de educación te lleva a tomar decisiones pequeñas en el día a día, desafortunadas. Entonces, digamos que ese viso de autoritarismo que estamos viendo en el resto de la región de América Latina, en algunas zonas, puede tener, digamos, ese vacío, digamos, de educación y de nuevo, la visión muy dentro del ethos norteamericano es de la libertad de escoger en términos económicos, religión. Entonces, esa parte también está en tu forma de vivir y de ganarte la vida. Entonces, por eso el autoritarismo para mí tiene que ver mucho con ese nivel y modelo de educación que tú vayas formando o fortaleciendo en esa sociedad. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo a la calidad de lo que se está educando, con que se está educando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias por tan interesante tema.